La CIA y López Rega. Cuando finalmente la consigna popular alentada por Perón, Cámpora al gobierno, Perón al poder, gana las elecciones del 11 de marzo de 1973 y José López Rega se instala en Bienestar Social, el hombre designado por la CIA para penetrar la intimidad de Perón, Robert Charles Hill, es trasladado por el Departamento de Estado a la Argentina. Es que Hill entrevistó a López cuando era embajador estadounidense en España, en la época en que López era el mayordomo de la Puerta de Hierro. Robert Hill era accionista de la United Fruit, Unión de Frutas, empresa, entre otras cosas, que la CIA utilizaba para sus operaciones encubiertas y proporcionaba estructura legal a sus operadores, como su expresidente Thomas Dudley Cabot, cuyo barco se utilizó para encubrir a la CIA durante el episodio en Bahía Cochinos, y funcionario de la Central de Inteligencia de su país, y en 1954 había estado relacionado con la invasión a Guatemala y el derrocamiento del coronel Jacobo Arbenz. Además de López, Hill tenía contacto con Milos Bojetic, un ex coronel croata, prófugo al terminar la Segunda Guerra Mundial, refugiado primero en la Argentina y luego colaborador del dictador dominicano Rafael Trujillo. En 1973, cuando López se instaló cerca del poder en Buenos Aires, Hill retoma la relación. Una de sus primeras actividades fue la firma de un convenio con López para la represión del tráfico de drogas, cobertura que la CIA comenzaba a utilizar por entonces. López reveló ante la prensa lo que debería haber guardado en reserva. En su discurso dijo que el combate contra las drogas formaba parte de un plan político de lucha contra la subversión. Hill asintió en incómodo silencio. Un breve comentario encuadrará la importancia de esta declaración. Los $8 millones que la WACL, World Anti-Communist League, Liga Anticomunista Mundial, aportó para los gastos iniciales del GTE son el primer y temprano indicio de la asistencia encubierta estadounidense que después instrumentó el coronel Oliver Lawrence North por encargo de Reagan y George Bush. Pero la aventura centroamericana y el enriquecimiento personal de sus protagonistas requeriría fondos mucho más cuantiosos. Al momento del Congreso de la CAL, Confederación Anticomunista Latinoamericana, filial de la WACL, Pajarito, Suárez Masón ya tenía prevista una fuente significativa de financiamiento, un suministro limitado de cocaína boliviana. El escándalo Irán-Contras reveló en su momento el involucramiento de la CIA en el tráfico de drogas. La participación argentina y boliviana, y acaso la chilena y la uruguaya, han quedado sumergidas al amparo de las soluciones políticas que extendió la impunidad para los violadores de los derechos humanos. Las nuevas evidencias demuestran que el narcotráfico es un soporte para el despliegue de operaciones encubiertas. Todos esos elementos descalifican el objetivo impulsado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que presiona en América Latina por la militarización de la guerra contra el narcotráfico. Los antecedentes que en su momento llevaron a las dictaduras a estrategia que combinó el despliegue del terrorismo de Estado y el enriquecimiento personal cuestionan los propósitos de crear una fuerza militar multinacional para combatir lo que se presentó como narcoterrorismo, estructura que en Argentina, durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, se la ofrecieron al coronel Mohamed Ali Zain el-Din, a modo de encuadre y reinserción en las Fuerzas Armadas, que éste no aceptó. Su posterior detención por su participación en el pronunciamiento militar argentino del 3 de noviembre de 1990 lo alejó completamente de sus aspiraciones políticas. Con asistencia técnica y financiera de Estados Unidos, se organizó la AAA, reedición del Plan Fénix, aplicado en Vietnam para suprimir a 10.000 opositores, y su ensayo general se había escenificado pocos meses antes, el 20 de junio en Ezeiza.
Aquí López comienza a distanciarse de Anael, designando astuta e impunemente la denominación AAA para referirse a la recientemente formada Alianza Anticomunista Argentina, mudando así el significado de la AAA América, Asia, África de Anael. En realidad, esta organización apadrinada por la CIA la utilizó López Rega para independizarse de Arias Varela. Isabel, durante la semana de febrero de 1966, antes de regresar a Puerta de Hierro, recibió a un grupo de miembros de Anael en su apartamento de calle Cerrito para solicitar que López Rega sea su secretario y que se traslade a la Quinta 17 de octubre, a lo que la orden aceptó solícita. Al llegar a Madrid en 1966, López se ofreció a prolongar la vida de Perón. En una carta enviada a sus compañeros de Anael el 15 de julio escribió: «Estamos en los albores de un nuevo ciclo de la humanidad. Se está produciendo el balance final y el barco carga aquello que está pronto a zarpar. Hubo 2000 años para prepararse. Yo veo a la distancia y tengo la enorme responsabilidad de controlar la pureza del embarque. Isabelita ha demostrado una vez más ser una gran mujer. Ha hablado tanto de nosotros al general y a los periodistas que soy una especie de bicho raro. Mas luego, con la estructura que el dominio del entorno de Perón le otorgaba, se apartó suficientemente de Anael y de la hegemonía de Arias Varela, al sumar a la creación de la AAA su afiliación a la logia masónica P2, Propaganda 2, de Licio Gelli, ex integrante de la estructura de inteligencia del régimen fascista de Benito Mussolini, también apadrinada por la CIA, pero perteneciente a la rama europea de la Liga Anticomunista Mundial. En la entrevista que Ricardo Eulogio Brizuela le realizó al exdirigente del gremio de la carne, Lesio Romero, este expresó: «Es probable que el secreto del apogeo y caída de la expresidenta esté relacionado con un viaje que hizo a Roma después de su última visita a la Argentina, cuando Perón todavía estaba exiliado. Durante el mismo, acompañada por López Rega, conoció a Giancarlo Bagliori, camarlengo del Papa, que a su vez le presentó a Licio Gelli. Gelli era la cabeza visible de la P2, logia italiana con fuerte influencia dentro del Vaticano y los Estados Unidos. A ella perteneció Masera, López Rega, Suárez Masón y muchos otros personajes influyentes, no solo en su gobierno, sino en el del proceso». López Rega y la conexión China-Corea del Norte. La traición de López Rega no terminó allí. Este conocía la directiva de Anael antes mencionada. Citémosla nuevamente. La directiva de Anael de 1946 decía: «China y África constituyen el cuerpo de un nuevo orden mundial, que surgirá del caos de Occidente, pero sin las premuras del Kali Yuga. Y luego, Hispanoamérica será la cabeza de esa nueva civilización. En ello está empeñada la voluntad de los sidas». Puede ahora comprenderse el enigmático viaje a Corea del Norte que impulsó López y nadie comprendió, pues aunque él ya no participaba de Anael, sabía que los argumentos afirmados por los sidas finalmente inclinarían la balanza en esa dirección. Asia y Argentina Cari. www.asiayargentina.com/cari-13htm. Este sitio de internet comenta el viaje a Corea del Norte de la comitiva argentina. El establecimiento de lazos oficiales con Corea del Norte se comenzó a considerar seriamente luego de la victoria de Héctor J. Cámpora el 11 de marzo de 1973. Poco tiempo después, en mayo, María Estela Martínez de Perón, Isabelita y José López Rega viajaron a Beijing y a Pyongyang en un viaje cuyos motivos y resultados nunca fueron bien conocidos, si bien se mencionó que sería para preparar un posible viaje de Perón a China, el cual nunca se concretó. Las relaciones diplomáticas entre ambos países
comenzaron el 1 de junio de 1973, cuando se firmó una declaración conjunta. Los argentinos fueron encabezados por el canciller Juan Carlos Puig y el subsecretario de Relaciones Exteriores y Culto, embajador Jorge Alberto Vázquez. Asistieron, entre otros, el ministro de Bienestar Social, José López Rega, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri, y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Dr. Italo Luder. La muy importante delegación norcoreana estuvo encabezada por el vicepresidente de Corea del Norte, Kang Ryang-uk, que se encontraba en el país con motivo de asistir a la ceremonia de asunción de Cámpora a la presidencia de la nación. El viceministro de Relaciones Exteriores, Jong Taek, y Moon Song-guk, jefe del Departamento de Relaciones Exteriores. El canciller Juan Carlos Puig dirigió unas palabras con posterioridad a la firma de la declaración, afirmando que el acto era una muestra de la política exterior que comenzaba a implementar el nuevo gobierno argentino y que era una expresión cabal de la hora de los pueblos, citando la conocida frase de Perón. Los norcoreanos agradecieron especialmente la celeridad de la decisión argentina. En agosto de 1992, el último presidente de origen militar de Corea del Sur, aunque elegido democráticamente, Roh Tae-woo, lanzó su exitosa Nordpolitik, consiguiendo establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China. A esta tardía relación apuntaba López. Es de esperar que a esta altura de la presente disertación el lector no se vea confundido ante la coexistencia de la brutal acción anticomunista de López en Argentina y la alianza con los comunistas coreanos. Se trata de una gran parodia. Por ello es lógico que a su vez tuviera contacto con el reverendo Sun Myung Moon, norcoreano y jefe de la secta Moon, organización de extrema derecha con ribetes esotéricos religiosos, impulsada por la CIA. Moon y Causa, Confederación de Asociaciones para la Unidad de Sociedad Americanas, creada en Nueva York en 1980, es una de las 200 asociaciones civiles financiadas por la secta Moon. Junto al alemán Klaus Barbie, fueron protagónicos en urdir el notorio golpe de la cocaína de 1980 en Bolivia, que le abrió las puertas al narcotráfico en todo el continente. La mayoría de los coroneles implicados en el golpe eran miembros de Causa. Un mes después del golpe, el general Luis García Meza, quien asumió la presidencia de Bolivia, participó en Argentina en una reunión del brazo latinoamericano de la WACL. En 1954, Moon estableció su Iglesia de la Unificación, en conexión con la fundación de la Liga Anticomunista de los Pueblos Asiáticos. El primer abogado de Moon fue Robert Amory, subdirector de la CIA con Allen Dulles. La secta estableció vínculos con los diarios La Prensa y Ámbito Financiero en Argentina. El apoderado legal de Moon en Argentina, el abogado Juan Carlos Almonacid, es quien opera el encuentro de Moon y López, ya que Almonacid también fue defensor del ex cabo de la Policía Federal y exministro de Bienestar Social, conocido como el Brujo o el Profeta Daniel. López Rega y el rito Umbanda. En julio de 1975, José López Rega, luego de una manifestación de protesta, sale del país rumbo a España, presentándose allí como embajador plenipotenciario. Pero en realidad ya no volverá. Se trata de un primer paso a la clandestinidad hacia el refugio secreto en Suiza, hasta que lo descubren en 1982, apareciendo en escena, localizado por un fotógrafo de la agencia EFE, con su joven concubina, la pianista argentina María Elena Cisneros. Este hecho los obliga a mudarse al Caribe y, al querer renovar su pasaporte en Estados Unidos para volver a Suiza, es detenido en 1986 y luego extraditado a la Argentina. Fallece en la cárcel en 1989. El aspecto esotérico del arresto de López se relaciona con su filiación al rito Umbanda. López Rega
que había sido iniciado en las experiencias espiritistas por su propia madre, ingresó a la religión Umbanda en 1946. Siendo oficial de la Policía Federal Argentina y hacia 1960 viajó a Brasil, a la ciudad de Porto Alegre, en el Templo do Sol Urabatán e Oxum, dirigido por el Babalorixá, sacerdote Wilson Ávila, se convirtió en filo de santo, cargado de nueva energía. Wilson Ávila declaró a la prensa: López Rega era un médium capaz de recibir todos los espíritus que conforman la religión Umbanda. López embarga la mente de Perón en base a las prácticas del Umbanda, que cualquier neófito encuentra absolutamente subyugante, con conocimiento del poder del denominado rayo negro, que se origina en el continente africano en la región pineal del Níger, pasando por Haití en el Caribe, penetrando a Brasil y descendiendo a Argentina por el río Paraná. Se trata de una energía muy primitiva cuyas fuerzas se desplegan siguiendo corrientes naturales que se arremolinan en los asentamientos humanos que identifican un tótem como centro de su cultura. El manto que cubría a López desaparece en 1986 con la caída de Duvalier en Haití, quebrándose el rayo negro que deja desguarnecido a López Rega. En la biografía publicada por Avizora Publicaciones se menciona que en 1954 el legendario Papa Doc, dictador de Haití, publicó en coautoría con Lorimer Denis un monográfico titulado L'évolution graduelle du Voodoo y los conocimientos sobre el vudú de que hacía gala en aquella obra evidentemente fueron utilizados durante su carrera política. La era más trágica de la historia de Haití comenzó en 1957 con la elección de François Duvalier como presidente. Duvalier, que había sido doctor, se convirtió en uno de los dictadores más crueles de la época y gozó del apoyo de los Estados Unidos, que no deseaban que Haití cayera bajo la influencia comunista como había ocurrido con Cuba. Duvalier, conocido por los haitianos como Papa Doc, reprimió salvajemente a la élite mulata y se cree que el número de sus víctimas asciende a más de 200.000. Inmediatamente después de acceder a la presidencia de Haití, Duvalier nombró comandante en jefe de la milicia al temido Bokor, brujo, de Gonef Zachary Delva, y comenzó a reivindicar el vudú como religión oficial. Su guardia personal, una especie de policía esotérica, eran los voluntarios de la Seguridad Nacional, los temidos Tonton Macoute, que se ocuparon de sembrar el terror en Haití. El nombre Tonton Macoute, los hombres del saco o el viejo de la bolsa en Occidente, proviene de un viejo cuento popular haitiano que amenaza a los niños traviesos con que su tonton, tío, se los llevará en su macoute saco. Cuando murió en 1971, su hijo Jean-Claude Duvalier heredó el poder y llevó al país a una decadencia aún mayor. El 6 de febrero de 1986, después de 29 años de dominio criminal, Baby Doc Duvalier fue obligado a exiliarse, pasando a vivir un retiro de millonario en Francia. Al momento de la independencia del rayo negro de los haitianos, López quiere huir a la zona del Caribe para regresar a Suiza, pero el lado oscuro de la fuerza ya no está y es detenido en Estados Unidos.